¿qué tal? Mi nombre es Lucas y yo voy a estar explicando cómo se utiliza esta máquina Neo de alterna y continua, TIG, y en este caso la voy a estar explicando para soldar aluminio. Esta máquina puede usarse en alterna o en corriente continua y con arco pulsado. Bueno, en un momento la voy a encender porque es un poco rumorosa y no me van a escuchar. Básicamente, aquí arriba tenemos 5 controles. Remote on y remote off es para el pedal. Esta máquina viene con un accesorio de pedal que yo en este caso no lo tengo puesto, va conectado acá. En caso de querer usar el pedal, este es el pulsador de la torcha, la masa, y la torcha toma tanto corriente y gas por el mismo conducto. O sea, tiene un conducto hueco por el cual pasa el gas y por afuera pasa la corriente. El menos se utiliza porque esta máquina también se puede usar con electrodo. Bueno, volviendo al tablero, acá tenemos remote on y remote off, que es para el pedal. Esto es arco pulsado o corriente completamente continua. El arco pulsado se puede usar en corriente alterna y en corriente continua. Acá tenemos corriente continua y corriente alterna. Yo en este momento la tengo seleccionada en alterna. 2 tiempos o 4 tiempos, que es la forma de cuando uno pulsa y deja de pulsar la torcha, cómo se va a comportar. Más adelante lo voy a explicar. Y la posibilidad de usarlo en TIG o MMA. Básicamente es eso. Vamos a explicar ahora cómo está seleccionado en alterna. Vamos a explicar los controles de abajo para alterna. Tenemos corriente, largo de pulso, frecuencia, corriente de base, que en este caso no la vamos a usar porque eso es para arco pulsado, clean, que es el tiempo de limpieza, fall time, que es la rampa de descenso de corriente para no dejar el cráter, y post time, que es el post gas. Cuando hablamos de corriente total de ciclo. Cuando hablamos de ciclo, vamos a con papel. La alterna es una onda, el cual tiene un ancho. La corriente total es todo el ancho de la onda, ¿de acuerdo? O sea, cuando nosotros seleccionamos corriente, lo que hacemos es agrandar o bajar todo de acuerdo a el valor que nosotros querramos. Bien, si seguimos, vemos que acá dice pulse WD, que significa ancho de pulso o largo de pulso en este caso. Cuanto más alto sea el valor de pulso, más largo va a ser el semiciclo positivo de nuestra soldadura. Es decir, vamos a tener una mayor cantidad de corriente en penetración y menos cantidad de corriente en limpieza. Recordemos que el aluminio en el semiciclo positivo funde, y en el semiciclo negativo funde, y en el semiciclo positivo limpia. ¿De acuerdo? Entonces, este semiciclo que va a ser en nuestro caso negativo, cuando nosotros tengamos mucho más alto este semiciclo, vamos a tener más profundidad de penetración, pero menos profundidad de limpieza. En aluminio necesitamos esto, ya que el óxido de aluminio tiene que salir de la soldadura, y la forma de que sale es cuando tenemos el semiciclo positivo. O sea, si esto no es suficiente, tampoco vamos a poder fundir lo necesario como para realizar una buena soldadura. O sea, este valor tiene que estar y tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros querramos soldar. Si volvemos acá, tenemos frecuencia, que dice pulse FQ. Eso es frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? En una onda tenemos este semiciclo. En realidad no es un semiciclo, perdón. De aquí hasta aquí tenemos un ciclo, y la cantidad de ciclos que tengamos en un segundo determina la frecuencia. O sea, si nosotros aumentamos la frecuencia, lo que vamos a obtener es más cantidad de ciclos por segundo. Bien,
Bueno, por lo pronto, por mi experiencia, he utilizado menor frecuencia cuando los espesores son bajos y he necesitado un poco más de frecuencia cuando los espesores son altos o en caso de soldar algún macizo. Base curve no lo vamos a usar. Client WD es el largo que nosotros vamos a tener de nuestro semiciclo de limpieza. O sea, en la frecuencia, ¿sí? Cuando nosotros le demos más valor de client, vamos a tener más tiempo, pero no más ancho de pulso, ¿de acuerdo? O sea, lo que tenemos es más tiempo, pero no mayor valor digamos, de amperes en limpieza. Eso lo va a dar el valor que tengamos de ancho de pulso, ¿no? Pero bueno, nos permite tener un tiempo más de limpieza en nuestro semiciclo positivo. Eso serán cuestiones todas empíricas, será cuestión de ir probando lo que necesitemos de acuerdo a la soldadura que vayamos a hacer. Fall time, como dijimos, es rampa de descenso. Si nosotros tenemos venimos soldando con una corriente, que bueno, en este caso la voy a dibujar continua hacia aquí. Y cuando nosotros terminemos, si nosotros terminamos de esta forma, en donde termina la soldadura va a quedar un cráter, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la máquina es bajar desde la corriente máxima que tengamos a 0, y este tiempo, digamos, es el fall time, ¿de acuerdo? Cuando nosotros más le pongamos, más larga se va a hacer esta pendiente y más tiempo de descenso vamos a tener. Eso es para evitar que quede el cráter al final de la soldadura. Es un valor bastante importante y también sale de forma empírica probando lo que vamos a hacer. Y después, por último, tenemos post time, que es el tiempo que la máquina sigue tirando gas cuando nosotros dejamos de pulsar, y es necesario para que no se oxide ni la última parte de la soldadura que hagamos, ni el tungsteno. O sea, nosotros necesitamos proteger el tungsteno por lo menos hasta que salga de la incandescencia, es decir, hasta que por lo menos se ponga gris. Bueno, básicamente son los lineamientos generales de esta máquina. En el próximo video se las muestro ya encendida.